Bendiciones masivas a todos. Qué diferente. Vine hace algunos meses y es totalmente otra ciudad, todo cerrado, gente desconfiada. Pero hay algo bien importante, que el evangelio sigue avanzando, que la gente sigue trabajando regularmente, algunos ya desde casa, pero lo más importante es, ya está la vacuna, solo es cuestión de tiempo. El tiempo es de Dios, Él es el que toma el control de todo. Y bueno, sí, como dijo Liz, vengo con mi bella esposa Beatriz Hernández, vine a reunirme con el pastor Alex y Marisol. Es algo de lo que estoy trabajando para Cuba. Estamos trabajando para equipar la capellanía y expandir el reino de Dios allá en Cuba, de lo cual un día les vamos a platicar toda la travesía que hemos hecho para lograr juntarnos nuevamente aquí en México. Y bueno, Dios es bueno. Dentro de este rebrote finalmente logramos estar juntos. Pero hoy voy a predicar de un tema bien importante, así es que acomódese allí en su casa, invite a sus familiares que escuchen la palabra de Dios. Pero antes de comenzar esta predicación, estuve escuchando hace algún tiempo una entrevista sobre un productor de programa de televisión en una de las cadenas televisivas más grandes de los Estados Unidos, en donde esta persona estuvo luchando por mucho tiempo con el cáncer, el cual él mencionó allí en su entrevista que el cáncer le había permitido aprender a enfocarse en todas las cosas importantes de la vida. Pero también esta persona dijo que no es cierto que cuando una persona le anuncian que tiene poco tiempo de vida, su vida cambia. Con una mirada fija, esta persona dijo, ningún ser humano sabe cuándo va a morir, pero sí, todos sabemos que algún día moriremos. No hay que vivir como que vamos a morir hoy, sino que debemos de vivir con intensidad, viendo las cosas realmente como son y mirándolo todo desde el lente de Dios. Que debemos enfocarnos en lo que realmente es importante en esta vida, que uno no debe de esperar a que le sucedan cosas atroces como a él, el cáncer, o esperar a que tu esposa o su esposo tenga cáncer o una enfermedad terminal, o un hijo o una hija, o un familiar o un amigo, para que comencemos nosotros a mirar las cosas de diferente manera y empecemos a vivir con intensidad y con amor todos los días. Este hombre hizo una pauta. Todo el mundo lo estaba observando y afirmó con una certeza de que él era ahora un hijo de Dios. Hubo un silencio en esa sala de grabación y concluyó diciendo él que pase lo que pase, su futuro ya estaba asegurado. Dos preguntas vinieron a mi mente viendo esta entrevista. La primera, ¿realmente yo o usted estamos seguros de nuestro futuro? La segunda pregunta, ¿cómo podemos asegurarlo? ¿Sabe? Familia Camino de Vida, hay un futuro prometedor para los hijos de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque los hijos de Dios estamos llamados a ser diferentes, a ser luz dentro de la oscuridad, a pesar de lo que está sucediendo con esta pandemia mundialmente. Recordemos que nuestra fe no debe de desmayar en ningún momento, incluso hasta en la pérdida de seres queridos. Mucha gente está sufriendo. En la iglesia donde estoy pastoreando, igual ha muerto gente por coronavirus, pero sabe,
uno tiene que fortalecerse aún dentro de las pruebas que vienen a nuestra vida. Recordemos que este mundo no es nuestro hogar. Nosotros somos peregrinos y nosotros somos luz dentro de esta oscuridad, y cada vez que suceden cosas como esta pandemia o como terremotos o lo que suceda en este mundo, son señales que tarde o temprano ese ser maravilloso, Cristo Jesús, va a venir por su iglesia, y que cada vez que estemos pasando crisis nos vamos acercando más y más. Hoy vamos a ver una fe diferente cuando hay pruebas, como la que estamos pasando hoy en día. Abra sus Biblias, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Voy a estar leyendo de una traducción más entendible, la Nueva Traducción Viviente, y voy a usar otras traducciones también. Y dice la palabra de Dios allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Están siendo probadas de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¡Wow! Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día. Gracias porque tú eres bueno, porque eres milagroso, bondadoso, estratégico, sobrenatural, Señor. Y en este momento usa mi mente, mis labios, mi corazón. Espíritu Santo, llega hasta todos los hogares que están, Señor, escuchando esta predicación. Que ellos puedan sentir tu presencia y también que puedan ser edificados. Úsame, Señor, para tu obra. En Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice amén. Hoy quiero comenzar esta predicación diciendo que así como hay una fe auténtica, también hay una fe falsa dentro de la iglesia. Hay algunos países donde la fe del creyente puede costarle hasta la vida. Puede ser por causa de la persecución. Puede ser quizás por el odio hacia la creencia de un cristiano. Pero aquí, familia de Camino de Vida en México, nosotros somos bendecidos porque podemos proclamar la fe aún dentro de las crisis, aún dentro de las persecuciones, aún dentro de esta pandemia. Nada nos detiene para seguir proclamando las buenas nuevas. Pero en México no podemos proclamar nuestra fe si nosotros no estamos enfocados en lo que realmente es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Es por eso que a veces es tan fácil decirse o llamarse cristiano hoy en día en esta época. Porque no tenemos persecución. Porque nadie nos odia por nuestra creencia. Estoy hablando de ese odio en los lugares donde se enteran que uno ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y atentan contra su vida, y no solo de ese misionero, sino de su esposa y de sus hijos y de toda la gente que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero la pregunta para cada uno de nosotros debería de ser: ¿somos unos verdaderos cristianos en este tiempo de prueba? Yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Realmente somos verdaderos cristianos? ¿A qué me refiero con eso? ¿Has utilizado tu teléfono? ¿Sigues haciendo las cosas regulares que hacías antes? ¿O estás solo enfocado en protegerte de este virus y te has olvidado que hay más gente fuera de las cuatro paredes de tu casa que no conoce a Cristo? Que nadie le ha presentado el evangelio. ¿Sabe que es algo que me pesa a mí como ministro de Dios? Saber que miles y millones de gentes han muerto en esta pandemia
y el alto porcentaje de ellos se fueron sin Cristo. La segunda pregunta, ¿tenemos una fe auténtica o es una fe falsa? Hay dos tipos de fe falsa en las congregaciones y quiero compartirla con ustedes. La primera es la fe que se hereda. Este tipo de fe es los que dicen, crecí en la iglesia, mis padres fueron cristianos desde niños por mis abuelos, fui dedicado en la iglesia desde chiquito, me bauticé, mis padres me enseñaron a ir a la iglesia y pertenezco en la iglesia. La fe que se hereda, esta es la que uno cree que es cristiano porque fue acostumbrado a estar dentro de la iglesia, cuando la realidad no se trata de venir. Puedes venir los 7 días a la iglesia, pero si no hubo un arrepentimiento y una confesión y invocaste a ese ser maravilloso para que te sellara, no hay conversión. Esa es una fe que se hereda solamente, pero no es una fe genuina, o sea, no es una fe auténtica. La realidad es que esta fe es una fe solo superficial. Cree uno que está en el cristianismo, pero no tiene la certeza ni la convicción de que si muere va a la presencia del Señor. Mateo capítulo 13, verso 5, ¿se acuerda usted aquella parábola del sembrador? Bueno, específicamente en el verso 5 dice, otras cayeron en tierra poco profunda, con rocas debajo de ella. La semilla germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Jesús les dijo a esa gente que estaba discipulando y equipando en ese día, como nos lo dice a nosotros, que las preocupaciones de la vida es el engaño de esa riqueza también en este mundo, y que el amor de las cosas que hay en este mundo ahogarían esa pequeña planta y moriría. O sea, en otras palabras, ¿por qué lo estaba diciendo Jesús a esa gente y no lo está diciendo hoy en día? Porque nuestras raíces no eran lo suficientemente profundas para estar firmes aún a pesar de esta pandemia o de lo que estemos pasando. Familia, en las iglesias hay muchos como estas personas. Es triste, pero es una realidad. Van a la iglesia, entregan su vida a Cristo y están por un poco o un corto tiempo asistiendo y después se apartan y se desaparecen. ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, porque esa fe era un poco profunda. O sea, que era una fe solo superficial y estaba viviendo solo por emociones. Y eso suele suceder mucho hoy en día con mucha gente que tiene necesidad, pero no ha entendido que sin el Señor nada puede lograr en esta vida. Con Él todas las cosas son posibles. Y la segunda, una fe condicional. Solo observe, muchos cristianos sienten amar a Dios mientras todas las cosas les van bien en su diario cotidiano. Cierto hombre dijo algún día, mi esposa me dejó, perdí mi trabajo, no tengo dinero, mis hijos me han abandonado. ¿Cómo puedo creer en ese Dios del cual tiene cuidado de sus hijos? Muchos, pero muchos en la actualidad, en esta pandemia específicamente, su fe está siendo probada y por muchas circunstancias. Algunos quizás ya perdieron el trabajo, algunos quizás perdieron sus seres queridos, algunos quizás tienen miedo, tienen terror, otros tienen ansiedad, otros tienen estrés. Hay muchas circunstancias de la cual nuestra fe está siendo probada en estos tiempos. Muchos tienen una fe condicional como la que estaba diciendo, o sea, todo esto es una fe falsa. La pregunta del millón sería, ¿cómo nos usa Dios en nuestras pruebas como hijos de Dios? ¿Sabías que Dios usa las pruebas de 2 maneras diferentes? Sí. ¿Sabes? Porque las pruebas son oportunidades que nos da Dios para sacar lo mejor de nosotros.
como hijos de Dios. Si nosotros no sacamos lo mejor, quiere decir que nosotros vamos a entristecer a ese ser maravilloso. Pero si nosotros sacamos lo mejor, Él va a ser glorificado. La primera prueba revela que nuestra fe está en Cristo. Las pruebas revelan nuestra fe, qué calidad de fe tenemos. Y sabe que en la congregación donde pastoreo, a los líderes les he dicho que nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando las puertas se abran y el COVID se haya ido. Todos aquellos que creíamos que estaban fuertes en el Señor, algunos van a ser débiles. Y todos aquellos que creíamos que eran débiles, van a terminar fuertes. Yo estoy motivando a la iglesia de Grace y te motivo a ti, familia, que cuando termine esta pandemia, tú salgas 10 veces más fortalecido que lo que eras antes de que comenzara, así como Daniel y aquellos jóvenes. Las pruebas demuestran que nuestra fe es auténtica, porque pase lo que pase en este mundo, acuérdese que nosotros somos marcianos, nosotros no somos de este mundo. O sea que nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros, ser luz en este mundo, ayudar a la gente necesitada que no tienen depositada su fe en el Salvador Cristo Jesús. Aunque nuestra fe es mucho más preciosa que el mismo oro, como dice la palabra de Dios, debemos de permanecer firmes. En cada prueba, no solo en algunas, si nosotros lo logramos, traeremos mucha alabanza, mucha gloria y mucha honra a Jesucristo. Sabe que uno de mis líderes perdió a su esposa y nos pegó duro a mi esposa y a mí porque éramos cercanos, los estimamos mucho. Pero resulta ser que él estaba padeciendo, pues lógico, 45 años de matrimonio y de repente perder a su media naranja fue un caos. Pero él, una vez en la noche que no podía dormir, platicando y me estaba dando su testimonio, comenzó a orar intensamente, fuerte, hasta que sintió la paz de Dios en su ser y pudo entender que estaba listo para todo el proceso. Regresando, voy a presidir el servicio, el funeral, pero este varón cada día lo miro más fortalecido en el Señor porque fue hasta esa profundidad de tener esa intimidad con ese ser maravilloso. Familia, una fe que ha sido probada es una fe que se puede confiar. Lo repito, una fe que ha sido probada es una fe que se puede confiar. Sabe que hay mucha gente en este mundo que no son confiables. La prueba más grande que tenemos, aparte de Jesús, fue la de Pedro. ¿Se acuerda? Esa fe de él fracasó en el momento oportuno donde él tenía que decir sí y dijo no. Pero al final, aún con el error de Pedro de haber negado a Jesús, él fue fortalecido, él fue restaurado, él fue reagrupado, él fue redimido, o sea, fue hecho nuevo hasta el punto de quedar completamente transformado. Esto quiere decir que las pruebas nos ayudan a crecer espiritualmente cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestro ser, trabaje en nuestro ser, nos permita ver todo desde el lente del Señor. Pero todo sucederá cuando nosotros dejemos que Él obre. Solo mire en tres diferentes interpretaciones o tres diferentes formas que lo plantan las diferentes Biblias que hay, las traducciones. Por ejemplo, Lucas capítulo 22, verso 31 al 32, la Biblia de las Américas dice: después Jesús le dijo a Pedro:
Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles a prueba, en pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firmes. Jesús hablando a Pedro, pero yo he pedido a Dios para que te ayude, para que te mantengas firmes. ¿Quién es el que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre? Jesucristo. Pero por un tiempo vas a dejarme solo, lo negó, pero después cambiarás, lo transformó. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros. Ponga mucha atención en esta traducción, porque cuando salgamos de esta pandemia, nosotros vamos a ayudar a los que todavía traen secuelas y todavía no tienen la absoluta dependencia de Cristo. Porque dice, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Tremenda. La Nueva Traducción Viviente en el mismo pasaje, Lucas capítulo 22, verso 31 y 32, dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón. Otra traducción diferente, pero el Señor está rogando, suplicando, intercediendo por nosotros. No solo pide como muchos, nada más empezamos a orar e inmediatamente queremos ya terminar con el amén. Y dice, para que su fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Una traducción más que nos enseña que si nosotros no hemos tomado esta pandemia con responsabilidad, oportunidad para glorificar a Dios, nosotros tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor. ¿Se acuerda qué significa volver allá en la parábola del hijo pródigo cuando estaba en el fango? Dice que ese muchacho empezó a acordarse de todo lo que había perdido en la casa de su padre, y cuando él entendió todo lo que había perdido es cuando significa volver en sí. Y cuando ese joven iba de regreso, ese padre en ningún momento mandó a buscarlo, sino que él volvió en sí, y cuando lo vio el padre salió corriendo, y ese joven cambió su perspectiva porque dijo, Padre, he pecado contra Dios. No le dijo, Padre, perdóname y sigamos adelante, dejemos al Señor a un lado. Si nosotros no glorificamos al Señor dentro de esta pandemia, estamos perdiendo una oportunidad, porque nosotros tenemos que ser fortalecidos para ayudar a aquellos que son débiles. Y una más, las pruebas revelan nuestra fe. Como usó Dios las pruebas para transformar a Pedro. En los primeros años Pedro era impulsivo, de carácter fuerte. ¿Se acuerda que le dije que aquellos que eran débiles cuando se termine la pandemia van a terminar fortalecidos? Pedro era impulsivo, era de mecha corta, era agresivo y fue transformado. Llevado a su idea, inconstante, como muchos de nosotros, pero mire lo que dice, pero en los últimos años era valiente, constante y lleno de fe. Familia, en otras palabras, por la traducción que usted esté observando, siempre va a tener señales para que usted cambie la perspectiva y mire todo desde el lente de Dios. Como pueden ver, Dios usó las pruebas para fortalecer en totalidad a Pedro. Familia, ¿cuál fue esa mayor prueba de Pedro? Como lo dije, negar al Señor Jesús 3 veces, pero después vemos más adelante en Juan cómo Jesús restauró a este siervo, que al final, cuando usted está leyendo, es sorprendente ver que cuando los apóstoles hacían prodigios y señales, dice que la gente sacaba a sus enfermos y las necesidades y los ponían sobre la calle para que tan solo la sombra de estos siervos los tocara
para que fueran sanos o liberados de diferentes cosas. Hasta ese punto era esa entrega de ese siervo que estaba impactando a tanta gente, esos apóstoles que estaban llegando a toda esa gente necesitada. ¿Cuál es el enfoque de todo esto, familia? Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que las pruebas de su fe producen constancia. Y mire lo que dice el verso 1 de Santiago, el capítulo 1 de Santiago, verso 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas. Debemos de estar, no va a estar alegre y brincando como chapulín, pero sí va a estar mirando desde otra perspectiva todo lo que está pasando. ¿Y sabe por qué? Porque hay gente que quizás nunca ha salido. Por ejemplo, tengo un familiar que nunca salió, ella tenía diabetes y el día que salió a tomar esa vacuna de la influenza, resulta ser que en ese día tomó el virus, lo contagiaron, empezó a tener síntomas y ella dijo, no, nunca he salido, solo fui a tomar esa vacuna para protegerme, pero cuando empezó el caos de la respiración, la llevaron de emergencias y resulta ser que falleció. Usted puede procurar y hacer todo lo que quiera, pero al final Dios decide cuándo nos vamos a ir de este mundo. Pero ¿sabe? Nosotros tenemos muchas cosas que hacer porque esta pandemia es una oportunidad para usted y para mí y para todos los que están alrededor de este mundo. La segunda, las pruebas nos acercan más a Dios. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 8 y 9, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Mire lo que dice Juan capítulo 16, verso 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengáis paz. Jesús hablando a toda esa gente. Aquí en el mundo tendrás muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Ese futuro prometedor está en la presencia del Señor por la eternidad. Muchos en la actualidad, familia, están en una incertidumbre donde no solo nuestro Dios soberano sabe perfectamente cuál es el final de esta pandemia. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él sabe cuándo vamos a salir, la hora y todo, quiénes vamos a librar toda esta pandemia, pero es al menos que se le está clamando, glorificando y exaltando. Quizás muchos, pero muchos han escuchado a muchos cristianos que quieren regresar a la iglesia. Quizás aquí también en la iglesia donde estoy pastoreando, familia Camino de Vida, ellos quieren tener servicios regulares como los tenían antes y volver a estar aquí. ¿Sabe? Eso nunca va a volver a suceder. Hoy en día, decía la vez pasada que predicaba con ustedes, es como volver a plantar una iglesia. Todas las iglesias tenemos que tener un comienzo, tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener una visión, una proyección. ¿Y de dónde vamos a agarrar el ejemplo? Bueno, tiene que ser de la iglesia primitiva, porque aún ellos con las persecuciones iban adelante y la iglesia iba creciendo. Hay otras iglesias que están totalmente en desacuerdo, no quieren regresar hasta que el COVID totalmente se acabe. El problema es que sus miembros se están volviendo infieles. Y lo platicaba la vez pasada.
Cuando comenzó la pandemia, llegaba el domingo y los pastores luchando con todos estos medios de comunicación, las plataformas, usted se colocaba y se sentaba en la sala, ponía a sus hijos, a sus papás, familiares, se gozaban en la alabanza y en la predicación. Conforme fue pasando el tiempo, mucha gente se fue volviendo infiel. ¿A qué me refiero con esta infidelidad? A que no lo veo hoy, lo veo mañana, lo veo pasado. ¿Sabe qué va a pasar eso? Muchos de ellos ni siquiera ya miran los sermones online. Mucho menos van a regresar el día que se abran las puertas porque han perdido ese hábito de estar en contacto con la palabra de Dios, con la adoración, con los hermanos, aunque cada uno en su casa, pero todos unánimes en un solo sentir, glorificando y exaltando a ese ser maravilloso. Hay otras iglesias que están cerrando sus puertas totalmente porque ya no pueden con la renta. Los dueños de los edificios quieren su renta y no les importa el virus y ellos se han gastado todos sus fondos y están cerrando. Y escúcheme, familia Camino de Vida, hay muchos. Sea fiel usted en entregar sus ofrendas y diezmos porque este edificio que es precioso tiene que mantenerse, tiene que pagar utilidades. Hay otras congregaciones que están viviendo una incomodidad horrible porque no han podido conectar con las redes sociales sus líderes con los miembros de la iglesia y siguen incomunicados. Todo esto, lo que le estoy diciendo, familia, está debilitando la fe de muchos cristianos en la actualidad. Hoy quiero darte 4 puntos esenciales para que te mantengas orando y teniendo una absoluta dependencia de Dios. Y la primera es la obediencia a Dios. Sabe que el Señor no tiene que ver nada en esta pandemia. Tu relación con ese ser maravilloso no tiene que cambiar absolutamente en nada. Existen tantas ideas de cómo vamos a regresar las iglesias, pero definitivamente eso solo será posible cuando el liderazgo deje que el Espíritu Santo es el que lleve a todos y los guíe. Usted como Camino de Vida deben someterse a las autoridades mientras no afecten contra el Evangelio. He tenido tantos debates con tantos pastores que nos están privando y nos tienen encerrados. No, mientras no nos priven de predicar la palabra de Dios, de presentar el Evangelio, de abrir las Biblias, hay que usar todos los medios posibles y ustedes son bendecidos porque tienen toda la tecnología. Pero mientras tengamos esa libertad, familia, de hacerlo, aún a través de las redes sociales, debemos de seguir obedeciendo a ese ser maravilloso. No tenemos que pensar que nos prohibieron y desobedecer las cosas. Por ejemplo, mire, Romanos capítulo 13, verso 1 al 5, toda persona debe de someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Hay un caos en Estados Unidos porque quedó Biden y no quedó Trump, pero el Señor ya sabía perfectamente quién iba a quedar. Yo no sé para qué se preocupa la gente. El problema que es metido en la política, ahora los cristianos tienen un tremendo reto porque ese presidente que no lo querían, ahora hay que orar y pedir al Señor que tenga gracia y misericordia y que tome decisiones donde pueda trascender y seguir ese país creciendo. ¿Ve? El 2, verso 2, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra las autoridades se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. 3, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen a lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y sigue hablando.
Y quizás usted estará pensando, sí, pastor, pero eso lo está hablando a todas las personas del mundo de diferentes países. Cuando usted va a Tito capítulo 3, verso 1, mire lo sorprendente que dice aquí. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Recuérdale a los creyentes. Acá ya está hablando específicamente a usted y a mí que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Mientras no me priven, seguimos adelante. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar los pleitos. En cambio, deben de ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Hay cosas que no nos gustan, pero como dijo Jesús, al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. 2, que nuestro único enfoque sea alcanzar a los perdidos. Ese es el enfoque, y ayer estudiaba con los alumnos de TUMI, y la realidad es que en Hechos nos enseña demasiado. Por mucho que tenían persecución y trataban de detener, ellos seguían avanzando. Y mire allá en el capítulo 6, verso 7, y la palabra de Dios crecía. Sabe que es un privilegio que ustedes tengan alabanza, tengan un santuario precioso, tengan los medios, que llegue hasta su casa la palabra de Dios. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. Están cerquitas de la basílica. Hay muchos sacerdotes allá. Pero cuando usted trabaje fuerte en esta área, usted va a impactar a todas las comunidades alrededor de aquí. A muchos se nos ha olvidado la gran comisión, la cual fue dada por Jesucristo. 3, familia, nuestro único objetivo es cuidar y proteger de la mejor manera a cada uno de los miembros que están sufriendo. Nunca piense que usted solo es el que sufre. Hay gente que está sufriendo más que usted. Dice Filipenses capítulo 2, verso 3 y 5, muchos versículos les estoy dando. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. ¿Sabe cuando dice impresionar? Es cuando usted está pasando una crisis fuerte y los pastores o líderes les preguntamos, ¿cómo están? Bien, pero bien de la fregada. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ejemplo tenemos. 4, como líderes de camino de vida, deben de tomar decisiones efectivas y no para ustedes, sino para toda la congregación. Cuando se toman decisiones, se toman con todas las precauciones necesarias. ¿A qué me refiero con esto? Orar, meditar, pedir la dirección del Espíritu Santo y recibir la convicción de lo que se va a hacer. Si ustedes ponen atención en todas las bendiciones que han recibido aquí en Camino de Vida, va a cambiar la perspectiva de lo que tiene usted referente a su iglesia. Por ejemplo, ¿a qué me refiero, Camino de Vida? Entramos a una pandemia donde ningún pastor, ninguna iglesia estaba preparada y surgió el aislamiento inmediato de repente, sin preparación y sin experiencia, pero ustedes han logrado mantenerse hasta el día de hoy y todo por la gracia de Dios. Han avanzado creciendo a través de las redes sociales, han llegado hasta esos lugares donde no se lo habían imaginado. 3, no han hecho ninguna eliminación de sus pastores. ¿Sabe que hay iglesias que han eliminado pastores porque ya el presupuesto no está alcanzando?
ustedes tienen ese privilegio, cuiden a sus pastores. Ellos velan por usted. 4, han tenido muy pocas pérdidas y muy pocos contagios a nivel general. Yo a veces cuando esas gentes o iglesias que abren y no hay distanciamiento y la gente que muere no sienten feo por la pérdida de una persona que pertenecía al cuerpo de Cristo. Bueno, yo lo viví cuando vine la vez pasada y ustedes son bendecidos, familia. Siguen equipando líderes a pesar de la situación, tanto virtual como física, cuando hay oportunidad. Y puedo seguir contándoles todas las bendiciones que tienen ustedes aquí, pero la realidad es que ustedes son bendecidos en muchos aspectos. Incluso tú que me estás escuchando en tu casa, tú que estás con mucha inquietud, con mucha preocupación, con estrés, con ansiedad, tú eres bendecido también en esta pandemia porque estás siendo edificado a través de las redes, pero también porque cada mañana abres los ojos y es una bendición porque Dios te está dando una oportunidad más de que Él sea glorificado en todos los aspectos porque sigues sin contagio. Antes de terminar este sermón que estaba pensando, Señor, ¿cómo voy a terminar esta predicación? Pero el Señor me reveló apenas ayer en la noche cómo terminar. Y voy a invitar al pastor Alex de Cuba. Si puedes venir, Alex. Sabe que este siervo de Dios, ellos están viviendo cosas difíciles en Cuba. Y quise dejarlo al final para que escucharlo. Puedes bajar poquito el micrófono por el distanciamiento. Alex, ¿cómo está la situación caótica en Cuba? La situación nuestra es bien difícil. Es un país que tiene muchas deudas económicas. En el año 2019 se arreció mucho la situación de las sanciones puestas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, donde prácticamente no estaba entrando ni alimentos ni muchas mercancías vitales para la población. Y luego no se esperaba que venía la pandemia atrás y esta pandemia ha sacudido de una manera muy fuerte el país, a tal manera que hoy por hoy muchas veces, aunque tengas dinero arriba, no puedes comprar lo que necesitas, lo que desees. Es un deterioro que se ha ido prolongando mes tras mes porque las casas han ido quedando, por ejemplo, sin bombillas, sin luz, no hay donde comprar un bombillo. A veces una pila de agua, una llave de agua se rompe, no tienes donde comprarla. Hay que comer lo que aparezca en el momento. Muchas personas van a las tiendas porque todavía hay tiendas que han puesto por MLC, es decir, por moneda fuerte, porque ya por la moneda del país hay muchas tiendas que no venden y te puedes pasar una cola, hacer una cola de 6, 7, 8 horas solamente para entrar y comprar un pedazo de pollo y un litro de aceite, porque no te venden más que esto. ¿Y la gente regular en Cuba cuando va a por comida? Es que no hay donde buscar. Muchas veces aparecen, sí, por la calle vendedores ambulantes vendiendo un boniato o un pedazo de plátano, bien caro todo. La gente compra lo que aparece. La situación para la gente es bien difícil, pero aún nosotros, en medio de esta situación, la iglesia se ha mantenido fiel, firme, predicando el Evangelio, porque creo que la mayor esperanza de un pueblo es Jesucristo. La gente desesperadamente busca en lugares soluciones, pero nosotros entendemos que la iglesia tiene la llave, la esperanza Amén. Para este mundo. No podemos vivir, o entendemos que nosotros la iglesia no vivimos por vista, sino que debemos de vivir por fe. El mensaje que ha predicado es un mensaje poderoso
porque es a lo que llama Dios a la iglesia. Amén. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios en Hebreos 11:6, y dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Hay esperanza en Cristo, hay esperanza cuando nos arreguindamos de Él. No es tiempo, hermanos, de jugar a la religión, no es tiempo de jugar a ser cristiano. Hay que ser cristiano, hay que amar a Dios, hay que buscar a Dios. Amén. No sé dónde tú estás, si estás en tu casa, en un auto, donde te encuentres. Se acabó el tiempo del sensacionalismo, se acabó el tiempo de la superfe, se acabó el tiempo de predicar, de tener un yate o de tener un avión o de tener riquezas en este mundo. La riqueza más grande que el hombre puede encontrar se llama Jesucristo. Hay una esperanza para la iglesia, hay una esperanza para el hombre que ama y sirve a Dios, y la esperanza está en el cielo. Somos peregrinos, un día estaremos todos juntos delante de la presencia del Señor. Si tu fe no ha menguado, si tu fe no ha caído, si te has mantenido firme en el Señor, si estos tiempos no te han alejado del Señor, hay un lugar preparado para ti y para mí. Pero realmente, si en este tiempo de prueba donde Dios está sacudiendo el mundo, y más que todo el mundo, la iglesia, si no nos arreguindamos del poderoso de Israel, del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces ¿dónde quedará la iglesia? ¿Dónde quedará el creyente? ¿Dónde quedará aquella alma que un día abrió su corazón, recibió tantas cosas del Señor, pero vino la prueba y la prueba nos alejó del Señor? Amén. Amén. Es tremendo. Fíjense, quédate ahí porque me vas a ayudar para orar al final. ¿Cómo vamos a terminar? Quizás usted estaba pensando que estaba sufriendo cuando tiene comida en la mesa, cuando duerme en una cama bonito, cuando hay luz y cuando está mirando las noticias. Familia Camino de Vida y todos aquellos que me están escuchando, hay cosas más fuera de esas cuatro paredes, pero lo más importante que dijo el pastor Alex es tu relación con el Señor. Ya no hay tiempo para sufrir, sino tener la absoluta convicción de que estás en Cristo y que perteneces al reino de Dios para vivir la eternidad. Si tú has estado batallando en todo este tiempo y no tienes esa convicción, escúchame bien, esa convicción de que si mueres ahorita vas a la presencia del Señor, quiero invitarte porque 3 cosas tienes que hacer. Tienes que creer con tu corazón, y no es el corazón que late y bombea la sangre, es lo profundo de todo tu ser. 2, tienes que confesarlo con tu boca. Yo no puedo orar por ti, ni Pastor Sergio, ni Pastor Alex. Tú tienes que confesar que has estado separado de ese ser maravilloso desde que se quebrantó la relación, la comunión con Adán y Eva, y que si mueres con ese pecado vas al infierno. Hay que pedir perdón, pero 3, dice Romanos 10:13, que todo aquel que invoque el nombre del Señor, todo ser tripartito que invoque el nombre del Señor será salvo. Sé que estamos a través de las redes, pero vamos a hacer algo simple y sencillo. Le voy a pedir a Pastor Alex que los guíe en oración. Pero ahí donde estás, en el sillón, cierra tus ojos, repite lo que va a decir el Pastor Alex y créelo en tu corazón para que seas sellado y puedas ser un hijo de Dios y pertenecer al reino de los cielos. Si los guías en oración despacito y dentro de sus casas, cierre sus ojos, conecte su mente con su corazón y repita lo que mi hermano va a decir. Sí, entendemos que hay familiares, amigos que están en los hogares escuchando esta palabra y queremos guiarle en oración, porque es necesario que le creas a Dios, que creas que estamos viviendo tiempos finales, tiempos donde Cristo está a las puertas, y es necesario que tú entregues tu corazón al Señor. Es necesario que tú puedas arreglar tu vida, arreglar los días que te quedan en esta tierra, los cuales tú ni yo conocemos, solo le compete a Dios conocer esos días. Pero si tú abres el corazón al Señor hoy, si tú permites que el Espíritu Santo de Dios entre en tu vida,
no hay problema el cual Dios no pueda solucionar. Por eso quiero orar por ti, o quiero que repitas conmigo estas palabras en esta hora, y ten fe de que el Señor te va a estar escuchando y te va a estar oyendo, va a estar trabajando en lo interior de tu corazón. Tú vas a sentir el Espíritu de Dios obrar en ti y Dios va a cambiar tu vida. Amén. Repite conmigo donde te encuentres. Señor y Dios del cielo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque en medio de las dificultades y de los problemas de este mundo, aún tú te acuerdas de mí. Amén. Aún sabiendo que soy un pecador, aún sabiendo que he hecho daño, Señor, tú te estás acordando de mí, estás tocando mi corazón en esta hora. Yo te pido en el nombre de Jesús, díselo al Señor, yo te pido en tu nombre, Señor, que tú estés escribiendo mi nombre en el libro de la vida, que tú estés cambiando mi corazón hoy y por siempre. Yo te estoy entregando mi levantar, te estoy entregando mi acostar, te estoy entregando mi familia, te estoy entregando mi trabajo, te estoy entregando mis pensamientos para que tú obres en mi vida y todo aquello que haya de ser cambiado en el nombre de Jesucristo sea cambiado. Recíbeme hoy, Señor, como un hijo más tuyo, un hijo el cual hoy, Señor, yo me arrepiento de todo lo mal que he hecho, o me arrepiento tan solamente también de haber estado tanto tiempo alejado de ti y no haber reconocido de que tú eres Dios. Amén. En el nombre de Jesús, Dios mío, perdóname por todo. Una vez más te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy muchas gracias. Gracias por esta palabra que hoy he recibido. Y gracias por esta oportunidad que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Familia y amigos, si tú hiciste esta oración con todo tu corazón y creyendo, déjanos saber, llama a las oficinas de Camino de Vida, coméntale a alguien de tus familiares, ven cuando abran las puertas y sigue aprendiendo de este ser maravilloso del cual he predicado. Y quiero terminar con esto, familia de Camino de Vida. Tenemos mucho que agradecer a Dios día a día. Que nuestro Dios les bendiga en abundancia y que cada día puedan ver la mano de Dios en las cosas que están emprendiendo, en sus planes, en todo lo que está alrededor de su entorno. Mírelo con el lente de Dios para que usted pueda tener éxito. Recuerde lo que dice Proverbios 16:3. Pon todos tus planes en las manos del Señor y Él hará que tú tengas éxito. Déjeme orar por usted y vamos a terminar. Bendito Padre Celestial, gracias por este día. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de presentar las buenas nuevas a través de estos medios. Gracias porque tenemos la convicción que tocaste almas en algún lugar. Tú sí lo sabes porque eres un Dios presente, omnisciente, omnipotente. Guíalos, Señor, al crecimiento, al conocimiento tuyo, y gracias por permitirnos abrir tu palabra nuevamente. Sigue bendiciendo al pastor, a los pastores de esta iglesia, Señor, a los líderes, a los asistentes, a los siervos que trabajan, que ellos puedan sentir tu presencia todos los días. Espíritu Santo, muévete en cada una de estas paredes donde ellos puedan respirar y sentir tu presencia constantemente. Todo lo que hacemos en diferentes lugares, tanto en Cuba, México, en Estados Unidos, todo es para tu gloria y para tu honra. Gracias nuevamente, en Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Gracias, Pastor Alex, gracias, Pastor Sergio.